Vamos a pasar a los conceptos. Y bueno, el concepto de ayuno, como les decía en la plática pasada, el ayuno es algo que ha acompañado a la humanidad desde tiempos muy remotos. El ayuno tiene una conceptualización no solo médica, sino también espiritual, religiosa. Se entiende como que cuando una persona ayuna, está depurando su cuerpo, está limpiándose no solo físicamente, sino en alma y en espíritu. De hecho, se recomienda desde épocas igual inmemoriales que dejes descansar tu cuerpo un poco del alimento como para que se desintoxique, se depure y salgan todas esas toxinas. Ese es un concepto que existe desde hace mucho tiempo. Actualmente tiene algunos años que se está retomando el tema del ayuno. Hacer ayuno, cuando se habla de ayuno o en épocas pasadas, cuando se hablaba de ayuno, pues se entendía que iba a ser todo un día, pero a veces eran días y días de ayuno. En la Biblia dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches en el desierto y que esto fue pues un estado de preparación para su proceso espiritual que venía. Antes así se entendía el ayuno, como que eran días en los cuales no se ingería alimento. En este caso hablamos de un ayuno, actualmente se habla de un ayuno diferente, un ayuno que, como su nombre lo dice, va a ser intermitente. ¿Por qué? Porque ayunar de manera prolongada ha sido complicado y ha sido pesado y difícil. No todo el mundo lo tolera. Por eso es que se hicieron modificaciones y se dijo, bueno, vamos a hacer un ayuno, pero de manera intermitente. Por eso es que se ha planteado hacer el ayuno en base a ciclos, es decir, periodos de alimentación con periodos de ayuno. Por eso se denominó intermitente. Y a esto se le denomina ya no como ayuno, sino el término médico más correcto sería restricción alimentaria intermitente. Ese es el concepto con el cual ahorita se está conociendo. En base a este concepto de intermitencia de periodos de alimentación con periodos de ausencia, pues han surgido varios esquemas. Uno de los más utilizados es el que dice 8 por 16, que es 16 horas de ayuno con 8 horas de alimentación. Pero bueno, vamos a ver aquí varios. Estas son propuestas. Obviamente cada persona y cada paciente tendrá que adaptarse a la propuesta que mejor le convenga o que mejor le quede. También que pueda tolerarlo, porque no estamos acostumbrados a ayunar y como cualquier tratamiento o como cualquier disciplina, pues va a requerir todo un proceso de adaptación. Entonces se sugiere que vaya siendo paulatino y que siempre sea pues de menos a más. Obviamente, como vamos a comentar más adelante, hay pacientes para los que no está hecho este modelo. Definitivamente pues no podrán utilizarlo. Pues un ejemplo, pues los diabéticos, por el riesgo de caer en hipoglucemia y todo lo que esto conlleva. Entonces, en ellos pues definitivamente no se va a poder usar el ayuno intermitente, pero en otras personas que sí se pueda, o en nosotros mismos, pues podemos tener una buena opción en este tratamiento. Entonces, vamos a ver diferentes propuestas de ayuno intermitente. El ayuno intermitente, como concepto, como tal, nos dice que es la restricción, o el primero que surgió, es una restricción de 1 o 2 días a la semana, que pueden ser continuos, un ejemplo, lunes y martes, o lunes y miércoles, alternados pueden ser, en el cual vamos a restringir entre estos 2 días continuos, vamos a buscar que haya una restricción entre el 25 y el 30% del gasto energético total. Yo les ponía un ejemplo, les decía que, bueno, si una persona tiene una dieta de 1.500 calorías, el 25% de las 1.500 calorías son 375 y el 30% son 450. Entonces nosotros vamos a buscar que en esos 2 días de ayuno a la semana tengamos una restricción dietética dentro de este rango. ¿Sí? Si la ingesta o la dieta al día es de 1.800, que vamos a tomarlo como el gasto energético total aproximado,
pues entonces buscaremos que esté entre 450, que es el 25%, y entre 540, que es el 30%. Es decir, esto es un aproximado de donde dentro de lo que nos debemos mover, del rango en que nos debemos mover para lograr un aprox del 25 al 30% de la disminución en la ingesta basada en el gasto energético total. Obviamente estos son aproximaciones porque tendríamos que hacer una calorimetría indirecta para tener exactamente el dato exacto o total de esta cifra. Pero haciendo una aproximación lo podemos manejar con estas cifras. El ayuno durante horas, bueno, pues va a ser igual un esquema que nos propone hacer entre 8 y 22 horas de ayuno al día. Es decir, de las 24 horas que tiene el día, yo voy a ayunar entre 8 y 22 horas. Esto se logra fácilmente omitiendo pues una comida al día, que puede ser, la propuesta siempre es que sea el desayuno o la cena, porque es como que más fácil poder quitar o poder saltarnos esa comida. Porque, bueno, pues a lo mejor yo llego de trabajar y pues ya, bueno, ahorita que estamos en contingencia, no, ¿verdad? Pero en un escenario normal yo puedo llegar de trabajar y hago mis cosas, a lo mejor hago un poquito de ejercicio, etcétera, y ya no ceno. Hasta el otro día vuelvo a desayunar. Ahí más o menos pues van a ser un lapso de horas entre este periodo y estoy cumpliendo con un esquema de ayuno por horas. O al revés, yo puedo cenar, a lo mejor ceno a las 8 de la noche, pero ya no vuelvo a comer hasta el otro día, hasta la comida. Es decir, quito el desayuno, no voy a desayunar hasta la comida. Entonces, ahí ya igual, ya tengo un buen número de horas de ayuno, dependiendo lo que le sea más fácil, lo que para cada quien sea un poquito más fácil. Por ejemplo, yo a veces hago pero en la cena, que me cuesta mucho más trabajo en el desayuno. Entonces, bueno, ya cada quien tendrá que ver cómo se va adaptando y cuál es el que le queda mejor. También existe el esquema de día de ayuno alternado, es decir, una restricción total en un día seguido de realimentación al otro día, por supuesto, en periodos que van puede ser desde una vez al día, a la semana, o pueden ser 10 días corridos, 10 semanas, puede ser una semana con un día a la semana, o pueden ser corridas 10 semanas, dependiendo de la persona, igual de lo que pueda tolerar. Este también es un plan accesible, porque a lo mejor yo digo, bueno, voy a ayunar los días miércoles, lo dejo como establecido el día miércoles, que va a ser mi día de ayuno, y al otro día como normal. Pero ya sé que los miércoles voy a ayunar y lo voy a hacer a lo mejor por un mes. A lo mejor todo julio voy a ayunar los días miércoles. Entonces ya es algo que yo establezco, que ya lo pongo como una meta y bueno, pues ya sé que ese va a ser mi día y ya me voy mentalizando para eso, ¿sí? El día de ayuno alternado modificado, que es algo parecido al previo, pero un poquito diferente, aquí en lo que vamos a hacer es una restricción igual en porcentaje, parecido a lo que mencionábamos en el primero. Aquí en el día de ayuno es un día de ayuno total, o sea, aquí no como nada, ¿sí? En ese día que yo escoja no voy a comer nada, o sea, van a ser 24 horas sin alimento. Aquí no, en el día de ayuno modificado, yo solamente voy a quitar entre un 25 hasta un 50%, es decir, prácticamente la mitad de mi ingesta la voy a quitar en el día igual que yo elija. Y al siguiente día, pues mi alimento es normal. Igual lo puedo dejar por una semana, 2, 3, las semanas que yo quiera. Un mes, a lo mejor lo hago un mes y descanso un mes o así. Y realmente aquí es como muy libre, como que para la persona, ella tiene que ir viendo cómo se va sintiendo y cuál es el esquema, perdón, que le es más apropiado. Y la dieta que imita al ayuno, pues en esta la propuesta es hacer una disminución igual entre el 25 y el 30% del gasto energético de la ingesta durante 5 días consecutivos al mes. Entonces, ahí pues yo escojo, ¿no? A lo mejor
la última semana de junio yo voy a hacer ayuno toda esa semana, o sea, 5 días seguiditos en un mes yo voy a hacer ayuno. Entonces toda esa semana yo voy a ayunar de lunes a domingo o a sábado, o de lunes a viernes. Pueden ser 5 o 6 días, pero es consecutivo en un mes y la disminución puede llegar igual hasta el 50%. Entonces, bueno, esos son los esquemas que propone el ayuno intermitente. Como verán, pues hay accesibilidad. No es, como antes se decía, el reducir al 100% la alimentación y total ayuno, ¿no? Ese esquema todavía sigue siendo un poco difícil de lograr porque, bueno, no estamos acostumbrados y más en este ambiente obesogénico que tenemos, pues por supuesto que no estamos acostumbrados. Pero vamos a hablar un poquito ahora de la regulación del apetito para poder ver cómo va a afectar el ayuno, hablando de las vías metabólicas. Hacemos un recordatorio muy breve de cómo se regula el apetito para que veamos por dónde el ayuno va a entrar aquí. Y bueno, miren, vamos a recordar que nos ubicamos a nivel de hipotálamo y que ahí en el hipotálamo pues existen diversos núcleos, el núcleo parareticular, el núcleo arcuato, etcétera. Pero vamos a ubicarnos sobre todo aquí en el núcleo arcuato y aquí en el núcleo arcuato, bueno, en el núcleo arcuato, perdón, están los núcleos que controlan el hambre y la saciedad y en la parte de la parte anorexigénica del grupo de neuronas que conocemos como anorexigénicas y está el grupo de las neuronas o el grupo que controla el hambre que son las neuronas orexigénicas. Este núcleo arcuato con estos dos núcleos tiene influencia de la periferia, sobre todo de intestino delgado con el péptido Y, del páncreas, por supuesto, con la insulina, del tejido adiposo, por supuesto, con leptina, que es la que más influye en estos dos núcleos, y del estómago con la grelina. Estas 4 influencias, pero sobre todo la de la insulina, la leptina y la grelina, son las más importantes hormonas o estimulantes que llegan al núcleo arcuato a actuar sobre estos dos núcleos y causan la regulación del ciclo de hambre y saciedad. Entonces, bueno, pues aquí representando al grupo de las neuronas anorexigénicas, es decir, aquellas que provocan saciedad y que provocan que el hambre disminuya, pues está la propiomelaanocortina y el transcripto regulador de cocaína y anfetamina. Aquí están sus siglas, perdón. Y vemos que tienen receptores para insulina. Entonces, bueno, para insulina y para todos los demás, pero ubicándonos en que son los más importantes, la insulina y la leptina, bueno, pues aquí están, ¿no? Los receptores que van a estimular. Entonces llega la insulina y, bueno, pues estimula el núcleo anorexigénico con la liberación de estos dos péptidos y, bueno, pues se provoca saciedad, se va a provocar que tengamos esa sensación de plenitud y que no tengamos hambre. Y de la parte orexigénica, pues tenemos al péptido relacionado a Uguti y el péptido Y. Estos son los que van a provocar pues todo lo contrario, nos van a provocar hambre. Vamos a tener aquí pues esa sensación de querer comer. Y en este caso, aquí pues quien va a estimular va a ser la leptina. La leptina pues va a llegar a los receptores que también se encuentran aquí en este núcleo y pues va a provocar que a nivel de este grupo pues una disminución de la actividad, es decir, le va a decir, ¿sabes qué? Pues ya fue suficiente, vamos a cortar y entonces va a provocar un estímulo de disminución. Y a nivel del estómago, con la secreción de la grelina, también tenemos receptores y en el núcleo orexigénico van a provocar una estimulación. Y el péptido Y también tiene receptores a este nivel y aquí lo que va a provocar pues también
que es un efecto contrario, aquí va a provocar una disminución. Entonces, bueno, todas estas señales y todos estos receptores que tienen ambos núcleos, pues están actuando de manera continua uno sobre el otro para provocar pues una coordinación, un equilibrio entre los ciclos de hambre y saciedad, para que pues, se mantenga la homeostasis. Es decir, que cuando nuestros niveles de glucosa en sangre bajan, empezamos a sentir hambre, bueno, comemos y al comer tenemos una liberación de insulina. Esta insulina, pues en respuesta a la secreción del páncreas, es liberada y esta insulina pues va a hacer todo su efecto de ingresar glucosa a nuestras células en toda la periferia de nuestros tejidos y al llegar aquí pues le va a decir, ¿sabes qué? Ya entró el alimento, ya entró la comida, entonces bueno, pues vamos a calmarnos y entonces estimula para que haya una respuesta anorexigénica y entonces pues dejemos de comer. Cosa contraria, que bueno, pues ya comimos, empiezan a bajar otra vez nuestros niveles y entonces, bueno, pues vamos a tener que tener un estímulo por parte de la grelina, que esta grelina va a llegar y le va a decir al núcleo orexigénico, ¿sabes qué? Que pues ya tiene como 10 horas que comimos y yo ya tengo hambre, entonces, bueno, pues ¿sabes qué? Vas a tener que activarte y entonces, bueno, pues aquí hay un estímulo positivo, como lo vemos, y se empieza a ver secreción de estos péptidos y entonces se desencadena una respuesta de hambre y empezamos, bueno, pues a tener esa sensación y a querer comer, ¿sí? Por otra parte, la leptina, pues lo que va a hacer es que va a estimular el núcleo orexigénico, es decir, a nivel del núcleo de las neuronas orexigénicas, va a provocar una disminución, es decir, la leptina contribuye a la saciedad. ¿Cómo contribuye a la saciedad? Pues estimulando precisamente el núcleo que provoca el hambre, y a nivel del núcleo anorexigénico, pues lo estimula para reforzar ese efecto de no apetito, de no hambre y de saciedad. Entonces, bueno, estas son las vías que funcionan de manera normal. Aquí las tenemos otra vez para volverlas a comentar. Bueno, ya las dijimos. Recordemos, entonces, pues leptina va a estimular la saciedad, la grelina va a estimular el hambre. Igual, aquí tenemos a los péptidos relacionados. ¿Sí? La hormona estimulante del melanocito. Recuerden que la hormona estimulante del melanocito pues es la precursora de la propia melanocortina y el transcripto relacionado a anfetamina y cocaína, aquí está, el péptido relacionado a GOTY y la proteína Y, el neuropéptido Y. Entonces, bueno, aquí vemos, ¿no? Esta vía, pues lo que va a hacer la leptina al estimularla, disminuye, va a disminuir la ingesta, obviamente va a ser un precursor del gasto energético, es decir, gasta más energía y no almacena, y no tiene ingesta, va a disminuir el hambre, lo cual va a provocar que no haya ingreso de calorías, pero sí va a aumentar el gasto energético basal, entonces es una vía anorexigénica. Y la grelina, pues todo lo contrario, ¿no? Aquí nos va a provocar una gran sensación de hambre, vamos a buscar la ingesta, se va a incrementar y el gasto pues se va a disminuir porque aquí lo que vamos a hacer pues es un proceso anabólico, vamos a empezar a guardar energía a través de ácidos grasos, de tejido adiposo y entonces es una vía orexigénica. Entonces acá hay un gasto y una ingesta baja y aquí al revés, hay una ingesta alta y un almacenamiento de energía. Por supuesto, cuando hay un desequilibrio, sobre todo como en la obesidad, que tenemos bloqueado el receptor de leptina, recuerden que en la obesidad no solo está bloqueado el receptor de la insulina, el receptor periférico de la insulina, también hay un bloqueo en el receptor de leptina y este bloqueo, además de encontrarse a nivel periférico, en músculo y a nivel periférico en diversos tejidos, también aquí
se ha encontrado que hay bloqueo en el receptor de insulina a nivel de hipotálamo, lo cual contribuye a la obesidad en el paciente. Bueno, valga la redundancia, en el paciente obeso. Y aquí pues otra vez lo mismo, miren, el núcleo arcuato, la vía anorexigénica con el transcripto relacionado a cocaína, anfetamina, la propia melanocortina, que fue su precursor, la hormona estimulante del melanocito, y aquí vemos como pues igual otra vez, una baja ingesta, pero un gasto energético elevado. Y acá, pues todo lo contrario, una ingesta incrementada porque hay mucho apetito y una baja de energía. Aquí lo que estamos buscando, aquí lo que hace esta vía, mejor dicho, pues es almacenar energía, es decir, propicia la obesidad porque produce que se almacene ácidos grasos, la energía a través de ácidos grasos, en tejido adiposo, y acá, pues todo lo contrario, acá hay una quema de energía. Aquí estamos viendo que, bueno, pues es la leptina y la insulina, las dos principales que van a regular. Aquí vemos cómo en una parte del núcleo estimulan y en la otra disminuye la función de estos núcleos. Y acá, pues, otra serie de péptidos que también van a actuar. Recuerden que hay muchísimos péptidos que actúan sobre estos núcleos. Lo que hay que reconocer es cuál es su acción, si es excitatoria o inhibitoria y qué efecto metabólico van a tener. Siempre hablamos de los principales, pues que son grelina, leptina, insulina, pero hay muchas series de péptidos que pueden actuar, por ejemplo, como la colecistoquinina, que también actúa y que tiene efecto estimulante anorexigénico, y disminuye la vía orexigénica. Entonces, debemos de saber cuál es el péptido que estimula y dónde estimula y cuál es el que disminuye. Aquí también vamos a hablar de algo que, bueno, tiene recientes aportaciones, no es tan vieja esta situación, son a lo mejor de unos 5 años para acá, que se habla mucho de todo lo que es la vía de las sinasas, de las vías de proteinsinasas, de proteínas sinasas, que son sobre todo AMPK y mTOR, que bueno, son vías muy importantes, son vías que provocan fosforilación y que tienen efectos importantes a nivel del control del hambre y de la saciedad. Y esto, bueno, pues es relevante porque va a tener que ver también con el ejercicio y lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero bueno, aquí vemos, miren, aquí están estas dos vías, la vía AMPK sinasa y la vía mTOR, que también es una vía sinasa. Y bueno, en la parte de la vía AMPK va a provocar, es una vía anabólica, es una vía que va a provocar que haya una ingesta de alimentos. Y bueno, en este caso la deficiencia energética, la baja de nutrientes, la baja de glucosa estimula la producción de AMPK, bueno, estimula la vía de la AMPK sinasa a nivel celular. Todo esto ubiquémonos que estamos a nivel celular y esto va a provocar pues una ingesta de alimentos. Esto también tiene influencias periféricas, esto también se va a ver relacionado igual con péptidos secretados de manera externa. Uno de los principales, por eso es que les decimos que siempre mencionamos a insulina, leptina, grelina. En este caso, la leptina, pues es una señal que va a inhibir a AMPK. En este caso, la leptina actúa como un inhibidor de la vía AMPK sinasa. Recuerden que la leptina lo que va a provocar pues es saciedad, es disminución de la ingesta. Entonces, si esta vía es una vía orexigénica, es una vía anabólica, pues el efecto de la leptina va a ser inhibitorio. Entonces, la leptina se va a ver inhibida por la AMPK y va a detener su efecto. Y aquí, al revés, en la vía de mTOR, que es una vía que se activa cuando hay exceso de nutrientes. Hay estudios muy interesantes en ratoncitos en los cuales se ve
que ratoncitos en los que se les da muchísimo de comer, que están así todos gorditos, que tienen un exceso de nutrientes, es decir, un balance energético positivo, bueno, pues esta vía mTOR se activa. Y también otro péptido que provoca estimulación de la vía de la leptina, de la vía mTOR, perdón, a nivel periférico, pues es también la leptina. Entonces, al activarse la leptina, perdón, al activar a mTOR, va a provocar anorexia, va a provocar disminución de la ingesta y obviamente va a activar también procesos de quema de energía, va a activar a nivel celular ciclos metabólicos como beta oxidación, ciclo de Krebs, va a inhibir la lipogénesis, etcétera. Entonces, bueno, pues va a provocar que aquí haya un gasto de energía. Por lo tanto, están muy relacionadas estas vías sinasas intracelulares con la regulación del alimento y con el efecto que tienen metabólico. Y por supuesto la leptina, que es uno de los péptidos más importantes relacionados con esta regulación, pues actúa sobre ambas vías. Si nosotros recordamos que la leptina es producida por el tejido adiposo, pues por supuesto, si tenemos un exceso de nutrientes, un balance energético positivo, con un almacenamiento importante de grasa en forma de triglicéridos en un depósito de tejido adiposo exagerado o ya rebasado, pues la leptina va a aumentar su secreción, o sea, va a haber mucha más leptina. Recuerden que es el tejido adiposo el que produce leptina. Entonces, a más tejido adiposo, pues más leptina vamos a tener. Y obviamente esta leptina va a tratar de provocar una regulación a través de la vía de mTOR para que haya un gasto de esta energía y a su vez para que disminuya la ingesta. Por lo tanto, la leptina pues trata de detener esta catástrofe de obesidad. Desgraciadamente volvemos a lo mismo, hay bloqueo en los receptores periféricos de leptina y pues muchas veces esta vía se ve alterada o no se ve estimulada. Esto también tiene que ver con el ejercicio, porque se ha visto que los estudios demuestran, y a quien quiera con mucho gusto le compartimos en un artículo muy interesante que dice que el ejercicio estimula la vía de mTOR y al estimular la vía mTOR, sobre todo en fibras musculares, pues va a provocar obviamente esto, que haya un efecto anorexigénico. De hecho se dice que es la anorexia del ejercicio y creo que a todos nos ha pasado que cuando hacemos mucho ejercicio no nos da hambre a veces, y quizás nos da hambre ya después o en la noche, pero en el periodo continuo o más reciente post ejercicio no nos da hambre y eso se relaciona, se le llama anorexia del ejercicio y tiene que ver precisamente con la vía mTOR que estimula la anorexia a nivel del núcleo cuarto y que va a provocar que a su vez también se estimule la quema de energía, como ya decíamos, por vías metabólicas como la beta oxidación. Entonces, todos estos procesos bioquímicos están relacionados íntimamente unos con otros y al nosotros hacer modificaciones en la dieta, en el estilo de vida, en el ejercicio, etcétera, pues los estamos estimulando. Y hablando específicamente ahora sí ya de la parte del ayuno, pues ¿qué va a pasar cuando nosotros hacemos ayuno? Pues por supuesto las vías metabólicas que se van a manipular, pues son sobre todo la vía de los carbohidratos y la vía de los ácidos grasos, de los lípidos. A nivel de periférico, la glucosa va a descender con el ayuno y los ácidos grasos pues también. Este descenso en sangre periférica va a provocar que pues los niveles de insulina bajen y al principio por supuesto ya después hay una estimulación para mayor secreción, pero vamos a iniciar con que baja la insulina, las hormonas contrarreguladoras se estimulan, aquí pues por supuesto estamos hablando de adrenalina, noradrenalina, cortisol, etcétera, para buscar que haya una respuesta adrenérgica y libere glucosa, sobre todo de glucógeno, tanto de hígado como de músculo. Por supuesto, la leptina baja,
el neuropéptido Y se aumenta porque nos va a provocar hambre, se estimula la vía orexigénica buscando que tengamos una ingesta. Como ya les decía, aumenta el cortisol, disminuye la ACTH, el estímulo simpático pues va a bajar. Entonces todo esto pues nos va a traer una cascada metabólica en el cual, bueno, pues vamos a buscar que haya un anabolismo, porque ahorita como no tenemos ingesta, pues lo que se está quemando es la energía que tenemos de reserva, es decir, estamos en catabolismo y vamos a buscar que esto se compense con un anabolismo. ¿Y qué vías vamos a través de esta secreción de péptidos y de hormonas? Pues, ¿qué vamos a estimular? Pues, bueno, vamos a buscar que haya una mayor captación de glucosa, es decir, de la poquita glucosa que haya por ahí circulando, pues se va a aumentar la captación. Esto se hace a través de un aumento en la presencia de GLUTs a nivel periférico, sobre todo en músculo, en cerebro, bueno, ahí pasa libremente por la barrera hematoencefálica, pero sobre todo a nivel de músculo, aumenta GLUT4 para tratar de captar más glucosa. Va a haber un aumento también de la gluconeogénesis, es decir, de la formación de glucosa a partir de compuestos como ácidos grasos y proteínas, aminoácidos, sobre todo aquellos aminoácidos que pueden entrar a vías metabólicas para ser convertidos en glucosa. De glucogenólisis, es decir, vamos a quemar la glucosa que tenemos de reserva. ¿Cuál es la glucosa que tenemos de reserva? Pues el glucógeno, sobre todo del hígado, que más o menos en el hígado tenemos unos 100 gramos, y del músculo, que dependiendo obviamente de la persona, de la talla, de la cantidad de músculo, pues vamos a tener entre 400 y 700 gramos. Entonces, esto se va a quemar para liberar glucosa junto con la gluconeogénesis que se lleva a cabo a nivel hepático. Entonces, con estos procesos, pues lo que estamos asegurando es que el nivel de glucosa se mantenga a nivel periférico, captando más glucosa, formando glucosa nueva y degradando las reservas de la misma que tenemos. Y hablando de lípidos, pues vamos a favorecer la lipólisis, es decir, se va a estimular la lipólisis, sobre todo a partir de hormonas contrarreguladoras, se aumenta la lipólisis, esto va a ser pues una liberación de ácidos grasos libres que posteriormente se van a convertir en cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos, como ya hemos dicho, son 3, el alfa-cetobutarato, el cetoacetato y la acetona. Entonces, bueno, pues estos 3 cuerpos cetónicos son los básicos, pues van a entrar a ciclo de Krebs y van a igual a formar glucosa para que se pueda mantener el nivel periférico. Aquí también hay un efecto sobre proteínas, que es una proteólisis. Empieza a haber cierta degradación de tejido formado principalmente por proteínas para liberar aminoácidos, que estos aminoácidos puedan entrar a la vía gluconeogénica en el hígado. Este es uno de los principales efectos nocivos que se le encuentra al ayuno intermitente, o bueno, que la gente que no es partidaria del ayuno intermitente lo pone como uno de sus principales defectos, la proteólisis, porque sí, efectivamente, la vía metabólica pues se va a activar y va a haber proteólisis buscando meter aminoácidos glucogénicos a la vía hepática. Pero bueno, ese es uno de sus efectos. Por supuesto, no es una proteólisis severa ni mucho menos, pero sí es un efecto que existe a nivel metabólico y que es de los que más se le critican y por lo cual también pues no es recomendable para algunas personas. Aquí seguimos igual en la vía metabólica y bueno, pues bueno, vamos viendo cómo a través de las horas que tenemos de ayuno, como lo dice aquí en esta gráfica, a través del tiempo de ayuno, pues se van activando diferentes vías metabólicas. A nivel también de hígado y de tejido adiposo, pues van pasando diferentes eventos que son los que van relacionados con las vías metabólicas. Entonces, pues desde la última ingesta hasta las 6 horas que siguen, posteriores a la ingesta, pues es una fase de absorción, de digestión. En ese momento, pues no tenemos conflicto, ¿no? Todo está en digestión, está trabajando tubo digestivo, no tenemos ningún problema. Entre las 6 y las 16 horas y de las 16 a las 30 horas, pues estamos en periodos de glucogenólisis, es decir, estamos degradando el azúcar que ingerimos.
perdón, estamos tomando esa glucosa que entró de nuestra ingesta de la última comida que hicimos y la estamos utilizando, la estamos degradando. En este mismo periodo, entre las 16 y las 30 horas, que ya empieza a haber una baja, bueno, pues también se activan vías, como ya habíamos visto, como la gluconeogénesis, como la oxidación de ácidos grasos y la formación de cuerpos cetónicos, es decir, la cetogénesis. Por supuesto, a mayor tiempo de ayuno, pues estas vías se van activando cada vez más y van siendo preponderantes, son las que se van manteniendo a través del tiempo de ayuno para mantener el aporte energético adecuado. Por supuesto, si una persona, supongamos que ayuna una semana completa, o la gente que hace huelga de hambre, ¿no? Que pasan días y días sin comer, pues lo que la está manteniendo son precisamente estas vías metabólicas que se activaron pues más o menos desde las 16 horas de ayuno y se van a mantener durante todo el tiempo que dure, que esto pueden ser días. Entonces ahí lo que está manteniendo a las personas que hacen huelga de hambre, pues es esto, la gluconeogénesis, a partir, como ya dijimos, de aminoácidos o incluso también de ácidos grasos, la cetogénesis, es decir, los ácidos grasos libres entran a beta oxidación y de ahí pues a formación de cuerpos cetónicos, la oxidación que ya habíamos dicho. Y en el hígado, pues obviamente el hígado tiene mucho trabajo porque pues está degradando lo que le quedaba o degradando el glucógeno de hígado y de músculo. Está formando nueva azúcar para que se pueda degradar. Sobre todo los productos de gluconeogénesis pues se van al cerebro. Entonces, para mantener el nivel de glucosa a nivel cerebral, en sangre, en vías del cerebro. Acá en tejido adiposo, pues la lipólisis se activa, entonces, pues, ¿qué vamos a buscar? Que haya ácidos grasos libres que también se van a enviar a los tejidos periféricos para la beta oxidación y el glicerol que queda de la oxidación de los triglicéridos va a entrar a gluconeogénesis a través del ciclo de Krebs para formar glucosa y esta glucosa que se vaya al cerebro. Recuerden que si nos hacemos memoria un poquito de las clases de bioquímica, recuerden que el ciclo de Krebs es como que el molinito en donde entra todo para ser desviado a otras vías metabólicas o para formar glucosa. Este glicerol que queda de la degradación de los triglicéridos, pues va a entrar directo a gluconeogénesis para formar más glucosa. Y proteínas, pues lo que ya habíamos dicho, hay una destrucción periférica de proteínas a través de proteólisis, liberación de aminoácidos que van a entrar otra vez aquí al hígado y van a entrar de nuevo a ciclo de Krebs para formar glucosa nueva a partir de estos aminoácidos y mantener la glucosa sobre todo en cerebro. También hay que recordar que el cerebro utiliza cuerpos cetónicos. Las neuronas pueden utilizar cuerpos cetónicos y de hecho las dietas, por ejemplo las dietas cetogénicas se utiliza al principio y bueno, su boom vino a partir de los pacientes con epilepsia. Los pacientes con epilepsia se tratan con dieta cetogénica con un excelente resultado. ¿Por qué? Porque el cerebro en lugar de utilizar glucosa empieza a utilizar cuerpos cetónicos y eso se ha visto que tiene un efecto favorable metabólicamente en la neurona, lo cual disminuye mucho las crisis epilépticas y de ahí, bueno, fue que se empezó a ver mucho más los efectos de la dieta cetogénica. Entonces, alguna vez en alguna plática alguien preguntaba qué relación tenía una dieta cetogénica con el ayuno. Bueno, pues simulan el mecanismo metabólico. La dieta cetogénica hace una simulación, es decir, actúa como si fuera un ayuno. ¿Por qué? Porque su principal sustrato energético van a ser los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos. Y eso, bueno, ese estado de cetosis a nivel cerebral fue como que descubierto o valorado muchísimo en los pacientes con epilepsia. Y eso pueden ustedes consultarlo, hay mucha bibliografía al respecto. Y bueno, me salí un poquito del tema, pero se los quería platicar. Entonces, pues ya vimos la vía metabólica que sigue. Ahora, ¿qué efectos clínicos vamos a ver a partir de que se sigue esta vía metabólica?
del ayuno? Pues a nivel sanguíneo, pues por supuesto va a haber altos niveles de cuerpos cetónicos, la insulina va a disminuir, es decir, la resistencia periférica a la insulina pues va a disminuir y vamos a ver que ya no existe esa hiperinsulinemia, sobre todo que maneja el paciente obeso. También esta hiperleptinemia pues también va a reducir. Hay una reducción en las citocinas inflamatorias, también se ha visto a nivel cardiovascular, baja la resistencia periférica, lo cual baja la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el tono parasimpático. A nivel intestinal mejora la motilidad, reduce la inflamación, la colitis, la gastritis. En tejido adiposo, pues por supuesto va a disminuir el tamaño del tejido adiposo, por eso pues la gente baja de peso, porque hay lipólisis y entonces, bueno, pues hay mucha quema de grasa periférica y por supuesto que el paciente baja de peso. Obviamente disminuye también la secreción de leptina porque al degradarse el tejido adiposo, pues hay menos leptina. A nivel muscular, como ya habíamos dicho, mejora la sensibilidad a la insulina. ¿Pero por qué mejora? Por lo que mencionamos anteriormente, que aumenta el número de receptores GLUT4 a nivel de músculo periférico, de músculo de extremidades, y entonces, bueno, pues al haber más receptores captadores de insulina, estos GLUT4, pues por supuesto que la sensibilidad mejora y entonces hay una mayor respuesta. Entonces esto pues va a hacer que la resistencia periférica disminuya, por supuesto esto disminuye todo el perfil inflamatorio. Esto obviamente pues es muy benéfico para el paciente con obesidad, que es un paciente que sabemos que está inflamado de manera importante. Entonces si nosotros bajamos esta inflamación, mejoramos la resistencia periférica a la insulina, mejoramos el perfil metabólico, pues por supuesto que el paciente se va a ver beneficiado. El glucógeno, pues obvio no lo acabamos, la gluconeogénesis también se va a ver afectada, como ya habíamos dicho, va a haber una disminución inicial y ya después que nos mantenemos solo con ácidos grasos, pues disminuye también. La sensibilidad a la insulina aumenta, como ya habíamos dicho, obviamente los niveles de cetonas pues están incrementados. Y aquí en el cerebro lo que les decía, como el cerebro empieza a trabajar con ácidos grasos, pues esto mejora la cognición, disminuye la inflamación, la neuroinflamación, que también ya hay mucho sobre el tema. Entonces está disminuida la neuroinflamación, disminuye el daño a nivel de conexiones nerviosas, disminuye la peroxidación de la vaina de mielina, mejora la cognición. En pacientes epilépticos disminuyen las crisis epilépticas, y se ha visto que también disminuyen los depósitos de proteínas como beta-amiloide y proteína tau. Eso pues tiene mucho que ver en enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, por supuesto, y Parkinson. Entonces se ha visto que bueno, el ayuno puede ser un factor protector contra enfermedades neurodegenerativas, sobre todo pues las reinas de la película, ¿no? Las que ya dijimos, Alzheimer y Parkinson. Y bueno, todo esto es relacionado con el ayuno intermitente. Y ahora pues vamos a relacionarlo o vamos a hablar, que van a ver que va muy relacionado con el ayuno intermitente, de la autofagia. Y ahorita van a ver por qué tiene todo que ver el ayuno con la autofagia. Y para hablar de autofagia, pues tenemos que hablar del doctor Yoshinori Ozumi, que aquí se los presento, un científico brillante japonés, ganador del premio Nobel en el año 2016. Aquí lo ven en esta foto, miren, con sus imágenes de microfotografías, con las cuales pues demostró todo su investigación y con la cual ganó pues nada menos que el premio Nobel. La autofagia, bueno, pues la autofagia viene de dos vocablos griegos que significan autos, uno mismo, y flagien, que es comerse o comerse a sí mismo o para comerse. De ahí viene la palabra autofagia. Y bueno, pues esto tiene sus antecedentes mínimo 50 o 60 años atrás. Realmente el doctor Ozumi lo que hizo pues fue retomar algo que ya se había hecho muchos años antes, darle seguimiento, fundamentar sus investigaciones y bueno, pues con eso
nos dio un panorama maravilloso y por supuesto pues ganador del premio Nobel. En 1900, en los años 50, el científico belga Christian de Dove descubrió los lisosomas. Fue él el quien descubrió a los lisosomas como organelos intracelulares. Y nos dice, en aquel entonces el doctor nos dijo que eran como digerir grandes cantidades, que eran como cuerpecitos organulos, como los llamó, capaces de digerir proteínas, carbohidratos, lípidos. Eran así como que los que se comían todo lo que estaba por ahí, ¿no? En la célula, como el Pac-Man de los juegos, ¿no? Bueno, a mis alumnos o a los millennials no les tocó conocer el Pac-Man, pero los que sí somos modelito un poquito más para atrás, nos tocó conocer el Pac-Man y ya se acuerdan que el Pac-Man iba por todos lados y todo se comía. Pues así estos lisosomas desde los años 50 empezaron a ver que hacían eso, que comían todo lo que estaba dentro de la célula. Y estos corpúsculos, bueno, pues también se dieron cuenta que además de comerse sustratos orgánicos como carbohidratos, lípidos y proteínas, también se comían los desechos. Y al comerse esos desechos, pues hacían un proceso como ahora nosotros hacemos el reciclaje y la biodegradación, ¿no? Esos desechos intracelulares, pues los convertían otra vez en materia útil. Es decir, tomaba a lo mejor proteínas intracelulares que ya estaban dañadas o que ya no funcionaban bien y las degradaban y las convertían en aminoácidos libres que podían ser utilizados para formar nuevas estructuras intracelulares. Y esto, pues, desde ese año, el doctor Dove lo empezó a ver y en 1974 él ganó el premio Nobel en aquel año por estos hallazgos a nivel de lisosomas. En aquel momento el premio el Nobel fue por el descubrimiento de los lisosomas. Y bueno, pues también ganador del Nobel, por supuesto. Pero esto se dejó como que ahí, se dejó como que en el olvido, y si nosotros leemos, o bueno, cuando yo estudié medicina, y espero que no se oigan los coyotes, pero cuando yo estudié medicina, pues los lisosomas en los libros de medicina se mencionaba pues que eran los órganos como de limpieza para degradar lo que ya no servía. Punto, se acabó. No había como que más allá. Después vinieron diversas investigaciones desde los años 90. Miren, el doctor Osumi no creen que se ganó el Nobel de un día para otro. El doctor Osumi desde los años 90 pues empezó a investigar, a retomar este tema de los lisosomas, que ya había ganado el Nobel en 1974, y entonces vio que, bueno, pues que los lisosomas pues era mucho más esto, ¿no? Iba mucho más allá de lo que ya se había dicho. Esto lo hizo investigando con hongos, con levaduras. Su investigación se hizo en las levaduras, que son hongos. Y entonces, bueno, pues se dio cuenta que el proceso que él denominó como autofagia es un proceso en el cual la célula manifiesta tener como hambre, ¿no? La célula tiene hambre, necesita energía, se queda sin sustratos y entonces empieza a ver, pues, qué se come. Pero lo que se come no lo busca afuera, lo busca dentro de sí misma. Por eso entonces es una autofagia, porque en un sentido estricto se empieza a comer a sí misma. Y esto, bueno, pues se ha manejado como el sistema digestivo de las células. Estos lisosomas que ya había mencionado el doctor de Dove, que son organelos intracelulares, pues nos dicen que son los encargados de proveerle de esos sustratos energéticos a la célula cuando tiene hambre, y que esto permite que la célula no muera, que es el mecanismo por el cual sobrevive. Y como lo decía la doctora Julienne Soriat, que bueno, pues la autofagia es un proceso intracelular que provee, fíjense nada más, aproximadamente entre 200 a 300 gramos de proteína todos los días. Es decir, las células son tan maravillosas que son capaces de proveerse a sí mismas de las proteínas, aunque no se le den, aunque no tenga un aporte. Ella produce, las células producen
entre 200 a 300 gramos de proteína todos los días, obviamente en conjunto, para sostener las funciones corporales. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de este proceso de autofagia, es decir, comiendo de sí misma aquello que ya no le sirve, aquello que sería basura o desecho, y transformándolo en algo que sí es útil. Entonces, pues nuestras células saben lo que es reciclar, saben lo que es no tirar a la basura cosas que puedan servir. Imagínense, tenemos mucho que aprender de nuestras células. Durante la autofagia, los lisosomas se comen a todos aquellos componentes que estén dañados o que ya sean tóxicos o estén muy viejitos para las células. Vamos a suponer que tiene, pues no sé, un retículo, un aparato de Golgi, que también es un organelo intracelular, que ya está muy viejito o que está funcionando mal, y que al estar funcionando mal, pues le está siendo nocivo para esa célula. Pues entonces llegan los lisosomas y le dicen, bueno, pues con permiso, se lo comen y lo reciclan. Y entonces van a liberar, al reciclarlo, van a liberar aminoácidos que van a servir para formar nuevas proteínas y nuevos organelos que son, pues obviamente, nuevos y que van a ser pues mucho mejores y a mejorar la función celular. Entonces, esto es pues como si la célula se hiciera joven nuevamente, y entonces pues la mantiene ahora sí que en un estado de juventud perpetua. Esto se ha evocado también para investigaciones más adelante y poder pues fundamentar esto que queremos todos los seres humanos, ¿no? Que es la eternidad. Pero bueno, pues ahí ya es un poco de investigación a muy, muy largo plazo. El doctor Osumi mostró que estos lisosomas no es que sean como que la central de la basura, no, para nada, sino son una planta de reciclaje, es decir, es como tomar las aguas negras y convertirlas nuevamente en agua potable. Así hacen nuestros lisosomas. Toman todo aquello dentro de la propia célula que ya está viejito, que está dañado o que está siendo tóxico, y lo convierten en sustancias nuevas que pueden ser útiles para formar nuevas proteínas y nuevos organelos. Entonces esto pues también por supuesto que tiene un efecto muy importante en el envejecimiento, porque imagínense, la autofagia propicia que nuestras células se vayan autorregenerando de manera constante, pues entonces resulta que no vamos a envejecer, porque nuestras células, el envejecimiento, lo que entendemos como proceso de envejecimiento, pues es un proceso intracelular. Lo que envejece son nuestras células, y eso pues traduce que tengamos tejidos viejos, órganos viejos, cuerpo viejo, y que en algún momento pues vamos a morir. Pero si mantenemos a través de la autofagia el envejecimiento controlado o disminuido, pues podemos aspirar a que nuestra vida sea muchísimo más longeva. Por eso es que en el Instituto del Envejecimiento se está buscando mucho se está siguiendo mucho esta línea de investigación. La autofagia, pues también a su vez, además de ser un proceso de reciclaje, pues también es un proceso de protección, porque va a eliminar bacterias y virus que son dañinos. Y bueno, pues hablando ahorita de virus, ¿verdad? Que casi no nos angustia, pues estos procesos de autofagia también implican un proceso de defensa. Estaba yo escuchando el día jueves a la doctora María Teresa Benítez, que es más que extraordinario escuchar a la doctora, es una eminencia, y ella decía que activar a las enzimas, a las RD-sinasas, RD-nuberasas, etcétera, pues es un proceso que también se considera ya actualmente como inmunidad innata. Y esto pues entra también dentro de la autofagia, porque los lisosomas, aunque no son enzimas, sino son organelos intracelulares, están llenos de enzimas, y las enzimas pues son las que van a degradar y a destruir todo esto que ya nos sirve. Y eso pues también es parte de nuestra inmunidad, de nuestro sistema de defensa, para evitar que agentes patógenos nos dañen. Entonces, bueno, pues ahorita más que nunca es cuando tenemos que
activar estos mecanismos, porque bueno, pues lo que estamos viviendo nos obliga a hacer esa reflexión. Por lo tanto, hablando ya de ayuno y de autofagia, ¿cómo se relaciona? Bueno, pues el ayuno intermitente va a estimular la autofagia. Este mecanismo que estamos mencionando tan importante y tan maravilloso, intracelular, se va a ver estimulado cuando nosotros hacemos ayuno intermitente. Y más adelante vamos a comentar de algunas otras circunstancias que lo estimulan, pero en específico, hablando de ayuno intermitente, pues es clara la relación que existe entre el ayuno y la autofagia. Más o menos, como ya habíamos dicho, pues entre 6 y 7 horas tenemos todavía una buena reserva energética. A las 8 horas, pues ya estamos echándonos el glucógeno hepático y muscular. A las 12 horas más o menos de ayuno, pues seguimos todavía con glucógeno, pero ya son las últimas reservas que tenemos. Y a partir de las 12 horas, pues ya estamos utilizando grasita. Entonces, pues por eso es que siempre se dice que se tendría que hacer más o menos 16 horas de ayuno, porque de ahí pues ya tenemos de las 12 horas a las 16, pues ya tenemos 4 horas utilizando grasa. Es por eso que la propuesta, si ustedes leen en diversos blogs y artículos, pues siempre dicen que 16 horas de ayuno por día. Y el fundamento pues es que ahí estamos ya utilizando totalmente el metabolismo de lípidos. Entonces, bueno, esto tiene que ver cuando la persona quiere bajar de peso. Por eso es que se recomienda que para esquemas de pérdida de peso, pues sean efectivamente 16 horas de ayuno. A partir de las 16 horas, entre las 12 y las 16 horas, como ya habíamos dicho, pues se estimula no solamente el metabolismo lipídico, es decir, la quema importante de grasa, sino también se estimula pues la secreción de hormona de crecimiento. Y esto pues por supuesto que tiene que ver también con el proceso de envejecimiento. Si nosotros con el ayuno intermitente estimulamos la secreción de hormona de crecimiento, bueno, pues vamos a estimular la renovación de los tejidos y esto va a tener un efecto pues antienvejecimiento. Por eso también se recomienda muchísimo el ayuno como un sistema pues preventivo o de tratamiento de envejecimiento. A partir de las 16 horas, como ya lo habíamos mencionado, viene entonces el proceso de autofagia. Entonces, miren, si nosotros hacemos como que un resumen, vamos a ver que a partir de las 12, entre las 12 y las 16 horas de ayuno, es cuando vemos los efectos más benéficos. ¿Por qué? Porque vamos a tener secreción de hormona de crecimiento que va a favorecer una renovación en nuestros tejidos con un efecto antienvejecimiento y también vamos a estimular la autofagia. Y este proceso de autofagia pues va a limpiar todas las células de nuestro cuerpo de la basura intracelular que tenemos, lo va a convertir en energía nueva o en elementos estructurales nuevos para formar tejido nuevo, que esto también se va a sumar al efecto antienvejecimiento que ya tenemos con la hormona de crecimiento. Entonces esto pues es como limpiar nuestras células, es una limpieza intracelular y a la vez también es una renovación intracelular porque va a haber un proceso antienvejecimiento formando nuevos organelos intracelulares. Entonces, bueno, pues todo esto es un efecto pues maravilloso porque estamos provocando salud intracelular, porque todo esto es intracelular. La autofagia, como ya habíamos dicho, pues es una respuesta ante el ayuno. Y es que miren, todo aquello que genera un estrés fisiológico, un estrés metabólico, va a producir autofagia. Entonces el ayuno pues es una situación de estrés porque no es una situación normal para nuestro organismo, es una situación de estrés fisiológico y al generar ese estrés fisiológico pues se desencadena la autofagia porque nuestra célula tiene hambre, como habíamos dicho antes. Al no llegar los sustratos energéticos, pues la célula dice, pues qué óvole, ¿no? ¿Qué está pasando? Ya no me dan nada, entonces yo tengo que ver pues de lo que yo misma tengo. Y entonces los lisosomas empiezan a trabajar y empiezan a degradar lo que tiene intracelularmente que ya no es útil
y libera compuestos energéticos y estructuras, sobre todo aminoácidos estructurales para construir nuevo tejido. Pero es a partir de ese periodo de ayuno en el cual no hay ningún aporte energético externo y genera todo ese estrés que la célula dice, pues no me dan, yo tengo que construir. Y esto tengo que buscar, ¿no? Y esto tiene que ver también con estudios que ya desde hace mucho tiempo se han visto, en el cual, pues, por ejemplo, se ponen ratitas. Ese estudio es muy famoso, si lo quieren buscar. Se ponen ratitas, a 2 ratitas se les da de comer todo lo que quieran, se les da comida chatarra, bueno, las ratitas felices, comiendo de todo y a todas horas. Y a otras ratitas se les da una ingesta muy baja, tanto en cantidad como en calorías, comen muy poquito y comen muy restringido en calorías. Y se vuelven ratitas pues flaquitas. Pero se ha visto que las ratitas flaquitas viven el doble o el triple incluso del tiempo que viven las ratitas gorditas. Es decir, las ratas gordas pues se mueren bien rápido, se mueren, su vida se acorta, y las ratitas flaquitas pues viven mucho más tiempo. Y eso pues también nosotros lo hemos visto de manera empírica. Si recordamos un poquito a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos que vivían a lo mejor en el campo, que se levantaban o se siguen levantando a las 4 o 5 de la mañana a sembrar, a trabajar su tierra, sus animalitos, que desayunaban frijolito, tortillita y chilito y vámonos a trabajar, y regresaban y comían igual lo mismo en una cantidad pequeña, se dormían a las 8 o 9 de la noche cuando ya no hay sol y otra vez levántate a las 4 o 5 de la mañana. Pues es la gente que nosotros vemos que vive más y que se enferma menos. Y esto pues está totalmente fundamentado porque propician periodos de autofagia. Entonces, esto pues tiene mucho sentido en relación, como les decía también, a prolongar la vida, pero una vida más sana. Y esto a través del proceso de autofagia que mantiene pues no solo las neuronas, sino todas nuestras células limpias, va a inhibir que tengamos basura celular. Y esta basura celular es hablando entre comillas de basura celular, de aquellos depósitos de sustancias que ya no son útiles para las células, y sobre todo hablando de neuronas, tiene que ver con enfermedades neurodegenerativas. Simplemente recordemos, el Alzheimer es una patología caracterizada por el depósito de una proteína en exceso intracelular. Si esta limpieza se llevara a cabo, pues no existiría Alzheimer. Por eso es que se dice que es un protector contra enfermedades neurodegenerativas. No solo esa, pero uno de los ejemplos más relevantes. Por lo tanto, la autofagia se ha relacionado como protector en patologías crónicas y, por supuesto, el cáncer también. Sabemos que el cáncer pues el cáncer es una patología intracelular. La célula empieza a trastocarse en sus mecanismos de división celular y se pierde la regulación. Pero se ha visto que empiezan las células cancerosas con mutaciones intracelulares. Si los procesos de autofagia se activan y esa alteración intracelular se destruye a tiempo a través de los lisosomas que se comen esas estructuras que empiezan a funcionar mal, pues por supuesto que tampoco existiría el cáncer. Entonces la autofagia se convierte en una respuesta, en una alternativa pues muy importante. Y obviamente esto tiene que estudiarse más y va a dar para muchas décadas, pero es muy importante y hoy día es un elemento que tenemos para protegernos. Aquí vemos cómo funciona la autofagia. Pues miren, este es el proceso de autofagia. Inicia con lo que se llama inducción, que es esta membranita que los lisosomas secretan o forman para envolver esta basurita celular, y la van envolviendo hasta que forman un autofagosoma. Y ya que está formado el autofagosoma, entonces el lisosoma llega y le inyecta todas estas enzimas destructoras, entre comillas, porque bueno, son enzimas que van a degradar toda esta basurita, y entonces ya de autofagosoma se convierte en autolisosoma, y ahí es donde empieza el reciclaje, porque
porque las enzimas empiezan a destruir toda esta basurita y entonces liberan los aminoácidos, glucosa, ácidos grasos, etcétera, que sirve, que todavía es útil dentro de esta basurita y que entonces la célula puede retomar y volver a ocupar. Todo esto, pues, es un proceso intracelular. Aquí lo vemos, miren, y otra vez aquí está el doctor Osumi, y aquí, pues, otra vez, miren, esta es la célula, aquí está el núcleo celular, retículo endoplásmico, el citoplasma. Entonces aquí están los lisosomas y bueno, pues los lisosomas son los que secretan esta doble membranita que empieza a envolver a la basurita. Por ejemplo, aquí esta mitocondria, vamos a imaginarnos que ya estaba funcionando mal porque ya estaba muy viejita y entonces, bueno, pues el lisosoma dice con permiso y entonces le envuelve, forma el fagosoma y ya una vez que formó el fagosoma entra el lisosoma con sus enzimas que están aquí en verde y entonces las enzimas forman un lisosoma y empiezan a destruir a esta mitocondria que ya estaba funcionando mal, a lo mejor ya era tóxica, como la gente tóxica, era una mitocondria tóxica y ya le estaba haciendo daño a la célula, pues llega y la destruye y libera sus componentes esenciales para que esos componentes nutran la célula y puedan formar estructuras nuevas. Esto pues es una maravilla, a mí en lo personal es un tema que me encanta y me parece espectacular realmente. ¿Qué otras cosas, además del ayuno intermitente, estimulan la autofagia? Pues la dieta hipocalórica, como ya mencionábamos, una dieta baja en calorías, una dieta no abundante, eso también va a estimular la autofagia. De nada va a servir que hagamos ayuno si cuando termina mi periodo de ayuno yo digo, no, pues es que ayer ayuné y hoy venga a nuestro reino y pues me como todo lo que se me ponga enfrente, pues de nada va a servir porque no voy a cumplir con el objetivo de tener un régimen hipocalórico. El ayuno, por supuesto que ya habíamos dicho, la actividad física pero intensa. Aquí sí la recomendación, a diferencia de otros esquemas que hemos mencionado, aquí la recomendación sí es una actividad física intensa. Si la actividad física no es intensa, no se estimula la autofagia. ¿Por qué? Pues porque no favorece este estrés oxidativo ni este estrés fisiológico que se requiere para la secreción para que se active, perdón, la autofagia. Y también, bueno, pues porque se ha mencionado que el ejercicio físico intenso actúa también como un desencadenante de estrés oxidativo y de liberación de citocinas. En ese artículo que les platico dice que el ejercicio intenso provoca la liberación de interleucina 6 y ustedes saben que es una interleucina inflamatoria, pero esto a su vez, este mecanismo, ese efecto de estrés oxidativo y de inflamación, pues a su vez va a provocar una respuesta antiinflamatoria y va a provocar una respuesta regulatoria. Y entonces se activan mecanismos de regulación antiinflamatoria, sobre todo todas las citocinas antiinflamatorias, y a su vez también se va a estimular que se regule el estrés oxidativo y entonces, bueno, pues vienen todos los mecanismos buffer y de diferentes tipos que van a lograr que el estrés baje. Entonces, eso, esta medida contrarregulatoria, pues va a tener un efecto benéfico. Por eso es que se dice que tiene que ser un ejercicio intenso. Y en la autofagia, pues igual, este estrés va a generar que la célula tenga hambre porque sus niveles energéticos van a bajar. Entonces, si yo estoy haciendo un ejercicio intenso y ya no tengo glucosa y ya me estoy quemando mis ácidos grasos, eso va a estimular que las células digan, bueno, pues yo tengo que buscar aquí adentro y se empieza a activar la autofagia. El sueño, siempre les comento que, bueno, pues dormir, aparte que es riquísimo y yo soy fanática igual del sueño, pues es un periodo en el cual el cuerpo se repara a sí mismo. Los ciclos de sueño, acuérdense que también en el periodo de sueño de movimientos oculares rápidos se secreta la leptina. Si no hay sueño con movimientos oculares rápidos, sueño MOR, pues no hay leptina. Entonces, y si no hay leptina, pues está alterado todo el mecanismo de regulación del hambre y saciedad que ya vimos.
Entonces, pues desde ahí ya empezamos mal. Por eso es que los pacientes que no duermen o los pacientes o las personas que trabajan de noche, pues tienen muchas alteraciones metabólicas y suben de peso y les cuesta trabajo regular su peso porque pues no tienen leptina en cantidad suficiente porque se produce por la noche. Entonces, bueno, eso es uno de los factores que va a influir. Además que este mecanismo de reparación, de regeneración, que es el sueño, pues va a estimular también el proceso de autofagia. Entonces, es parte de la regulación que tenemos, es como que entrar en ese periodo de autorreparación cuando dormimos. Y la autofagia entra dentro de esa reparación también. Y muy relacionado al sueño, pues la melatonina. Recuerden que la melatonina es nuestro inductor natural del sueño, secretada por la glándula pineal, pero nosotros podemos también tomar la melatonina exógena. Yo siempre se las mando a mis pacientes, tanto en control de peso como aquellos que tienen ansiedad y no duermen bien. Y el lograr que puedan tener un sueño efectivo de mínimo 6 a 7 horas, pues yo estoy garantizando que van a tener leptina, que su vía regulatoria de hambre y saciedad pues va a estar íntegra y que vamos a producir también autofagia. Entonces podemos nosotros tomar de manera exógena también la melatonina. Vamos a pasar a las preguntas, si me lo permiten, porque creo que ahora sí tengo varias por aquí. Una persona diabética, hipotiroidea, hipertensa, ¿qué tan dañino pudiera ser el ayuno? Bueno, ya comentamos que los diabéticos no pueden hacer ayuno intermitente por el riesgo de hipoglucemia. Si solo fuera hipertensa, pues a lo mejor sí, pero si es diabética, pues no. Bueno, sí, eso también es otra cosa que no les comenté. Se utilizan los líquidos para apoyarnos en los periodos de ayuno. ¿Qué tipos de líquidos? Pues puede ser agua simple, agua mineral o cualquier tipo de líquido, pero que no contenga azúcar. Tecitos. Yo les recomiendo, por ejemplo, mucho el té verde, que también es un poderoso antioxidante y lo pueden tomar, no tiene azúcar y es muy, muy bueno. De hecho, la recomendación es tomar entre 6 a 8 tazas al día de té verde. El ayuno implica cero consumo, solo agua. Bueno, ya les había comentado en la plática. Depende del esquema de ayuno que ustedes utilicen, como lo dijimos al principio de la plática, pues ya ustedes decidirán si es un ayuno total, si es un ayuno parcial, si es al 25 o al 50% de su ingesta. Eso ya tendrá que decidirlo cada quien. No se puede comer fruta durante el ayuno porque recuerden que la fruta pues tiene fructuosa y ya es un azúcar, entonces pues ya se perdió el efecto de ayuno. El efecto de ayuno quiere decir que no hay aporte energético para el cuerpo, solo líquidos, pero líquidos que no tengan ningún tipo de glucosa. El artículo sí, con mucho gusto se los mando. La diapositiva que cuando la autofagia entra, pues bueno, creo que me están comentando aquí de una de las diapositivas. Creo que está mal la diapositiva o a lo mejor se entendió mal. La autofagia, mejor dicho, cuando no se producen procesos de autofagia o están muy disminuidos en nuestro cuerpo, se relaciona con patologías, como ya había dicho, como la miopía o Alzheimer. Ese es el mecanismo, porque no hay depuración intracelular. Entonces se van depositando acúmulos de desechos intracelulares que son los que causan el daño. ¿Y qué más aquí me preguntan? Lo de la falta de sueño y la reparación, bueno, ya se los comenté. Si una persona no duerme mínimo 6 a 7 horas, no hay un proceso de reparación adecuado. Y eso no solo hablando de las células, de las neuronas, por ejemplo, sino en todo nuestro cuerpo. Se necesita que haya un proceso de reparación y eso se da en el sueño. ¿A partir de qué edad es recomendable hacer el ayuno? Bueno, a partir de los 20, 21 años, cuando ya se terminó el periodo de crecimiento, es cuando se puede hacer el ayuno. Por supuesto, en los niños o en los adolescentes, pues no se recomienda porque están en periodo de crecimiento, pero una vez que la persona ha terminado su periodo de crecimiento, pues lo puede hacer sin problemas.
¿Hasta qué edad es recomendable realizar el ayuno intermitente? Realmente no hay una edad para decir hasta aquí. Yo les he platicado que hay una isla que se llama Okinawa, en Japón, donde allá toda la gente tiene más de 100 años. Allá no existen personas menores de 100 años. Todos tienen 100, 105, 109, todos. Y eso lo pueden checar ustedes. Y son personas que comen muy poco y a veces hacen periodos también de ayuno y comen sobre todo productos del mar, mucho pescado, aceite de oliva, té verde. Entonces, no hay límite por la edad. Si la persona, si el adulto mayor quiere hacer ayuno intermitente, lo puede hacer siempre y cuando no sea diabético y siempre y cuando sus patologías se lo permitan. Si es diabético o tiene problemas de tiroides o alguna enfermedad crónico-degenerativa descontrolada, pues ahí habría que valorarlo. Pero si es un adulto mayor sano, por supuesto que lo puede hacer. El ayuno intermitente puede aumentar el riesgo de desarrollar la diabetes. No es que aumente el riesgo. Si una persona es diabética, pues por supuesto que no lo puede hacer, ya habíamos dicho. Pero si una persona es prediabética y está en control, ya sea para control de peso, para regular su metabolismo, el ayuno intermitente le puede ayudar, pero no es lo único. Recuerden que un paciente en riesgo metabólico, pues tiene que hacer no solo ayuno intermitente, sino tiene que, pues obviamente, estar con dieta, programa de ejercicio, fármacos. Entonces, todo este esquema de tratamiento y sumado a eso el ayuno intermitente, pues es lo que le va a ayudar para regular su glucosa y todas las vías metabólicas que están mal. Y en este caso, pues se recomienda que empiece con ayunos de horas y conforme vaya mejorando su perfil metabólico y conforme él lo vaya tolerando más, pues ya se incrementará a un ayuno más prolongado. Pero siempre, siempre, siempre hay que empezar con ayuno de horas. Porque si ustedes no están acostumbrados a hacer ayuno y llegan y quieren hacer ayuno de todo un día, pues no, va a ser, se van a sentir mal y va a ser complicado. Y si es un paciente con muchas patologías, pues por supuesto ni siquiera está indicado. Ayuno y ejercicio intenso puede hacerse, sí, pero de manera separada. ¿A qué me refiero? Cuando vamos a hacer un periodo de ayuno, de ejercicio intenso, siempre hay que dar una carga de carbohidratos pequeña antes. Un pequeño snack, puede ser una barrita o un platito de arroz, que es un carbohidrato complejo, para empezar el ejercicio. Hacer el periodo de ayuno de ejercicio intenso y terminando el periodo de ejercicio intenso, entonces sí se puede hacer el ayuno. Vamos a suponer que yo hago mi ejercicio intenso por la mañana, después de desayunar, me voy al gimnasio y hago mi ejercicio intenso y ya regresando, pues a lo mejor evito la comida y paso y hasta la noche vuelvo a comer, vuelvo a cenar, pero ya pasaron a lo mejor 20 horas desde que desayuné hasta que llego a cenar. Entonces, bueno, pues ahí hice mi periodo de ejercicio intenso en la mañana después de desayunar y luego ya entré en ayuno intermitente hasta la noche que volví a cenar. Entonces sí se puede hacer juntos, pero no al mismo tiempo. Siempre que se va a hacer un ejercicio intenso, hay que dar un aporte calórico previo, pequeñito, un snack, algo que cubra mis necesidades energéticas para el inicio del ejercicio, porque si no, la persona puede caer en hipoglucemia. Y ya una vez terminado, entonces sí ya puedo hacer el ayuno y se sugiere que sea bloqueando una comida. Puede ser que se bloquee la cena o el desayuno o la comida, dependiendo de los horarios, y entonces lograr las 16 o 20 horas de ayuno, que es lo que se requiere para activar autofagia. ¿Es recomendable el ayuno intermitente y la actividad física en los pacientes obesos? Sí, sí se recomienda, pero por supuesto que el paciente no sea diabético, que solo sea obeso, que no tenga descontrol de enfermedades crónicas
y que el paciente, bueno, pues esté bajo vigilancia. Es decir, vamos a programar un ayuno, a lo mejor de horas, es decir, nos vamos a eliminar, nos vamos a volar, a lo mejor la cena, ¿no? El paciente va a desayunar, va a hacer su colación de la mañana, va a hacer su comida, pero ya no va a hacer ni la colación de la tarde ni la cena. Lo vamos a meter en ayuno de horas. Vamos a usar el esquema de horas. Y lo vamos a poner a hacer su programa de ejercicio. Pero si ya decidimos que el esquema de ayuno de horas lo va a hacer en la tarde o tarde-noche, si se va a volar la comida y la cena, pues el ejercicio lo tiene que hacer en la mañana. Ahora, recuerden que para el paciente obeso, el esquema de ejercicio es totalmente diferente. El paciente obeso no puede hacer ejercicio de alto impacto, ni tampoco, si no está adaptado, pues de alta intensidad. Entonces, sí va a hacer ejercicio, pero es un programa de ejercicio para obeso, que es totalmente distinto a los demás. No puede ser un programa de alto impacto o de alta intensidad. Y el ayuno que va a realizar, pues igual que en la pregunta anterior, tiene que ser fuera del horario en el que está haciendo el ejercicio. Es recomendable el ayuno intermitente matutino antes del ejercicio de moderada intensidad. Bueno, es otra pregunta que va igual a lo mismo. No pueden hacer el ayuno y el ejercicio al mismo tiempo. Si hacemos el ejercicio en la mañana, tenemos que desayunar o tener un aporte calórico. Se hace el ejercicio y entonces ya después se programa el ayuno, ya sea para la cena o para la comida. Y se empieza siempre con un horario, con un ayuno de horas. Cuando ya hay cierta adaptación, se puede aumentar a un horario, quizás a un ayuno, perdón, ya más prolongado, a lo mejor de un día o quizás de más horas, pero se inicia siempre con un periodo de horas y se sugiere que sea quitando 1 o 2 de los bloques de alimento, comida, desayuno o cena. El dormir tiene que ser en horario normal. Exactamente, esa es una pregunta importante. Dormir es para la noche. Nosotros los seres humanos tenemos un ciclo circadiano. Nuestro ciclo circadiano quiere decir que está regulado con la luz del sol, que va en apego o en concordancia con la luz del sol, con el ciclo de noche y día, de luz y obscuridad. Si nosotros intentamos violar ese ciclo, como cuando trabajamos por las noches, pues eso va a causar alteraciones en nuestro ciclo circadiano y va a tener impacto en nuestra salud irremediablemente. Yo sé que muchas personas me van a decir, es que yo funciono maravillosamente en la noche y yo puedo estar trabajando en la computadora horas en la noche y no pasa nada, yo me siento genial. En cambio, en el día, pues no, como que no estoy igual. Esa parte yo la entiendo. Esa es una parte que nosotros hemos creado. Esa es una parte de cognición, de modificaciones a la cognición. Y eso tiene que ver con procesos que nosotros los seres humanos hemos creado para adaptarnos a la noche. Pero eso es una creación que hemos hecho y no tiene nada que ver con nuestros ciclos circadianos. Nuestros ciclos circadianos y nuestros ciclos hormonales se regulan, como les digo, con el sol, la oscuridad, con el día y la noche. Y van a seguir funcionando igual, aunque nosotros trabajemos toda la noche y dormamos todo el día. Y eso va a causar una afectación y por lo tanto siempre va a tener problemas de salud, aunque nosotros digamos o nos sintamos bien, en algún momento va a tener una repercusión. Por lo tanto, dormir es en la noche, siempre en la noche. Tenemos que buscar hacer nuestros horarios lo más apegado a lo normal que se pueda. Y sobre todo ahorita en la contingencia, pues que todos traemos los horarios ahí todos locos, porque bueno, pues como no me tengo que parar temprano, pues me quedo viendo Netflix, o me quedo leyendo, o me quedo haciendo mil cosas, y al rato ya son las 2, 3 de la mañana y me levanto a las 12, 1 del día, y entonces se trastoca todo el horario. Eso está mal. La melatonina, ¿a partir de qué edad se puede prescribir?
pues igual, después de que se termine el periodo de crecimiento, cualquiera puede tomar melatonina y se sugiere pues tomarla toda la vida. Yo se la doy a todos mis pacientes, yo me la tomo y pues todos somos felices. La verdad es que la melatonina no tiene ninguna interacción hasta ahorita reconocida. El ayuno prolongado como consecuencia puede provocar gastritis y los complementos vitamínicos están indicados durante el ayuno intermitente. Bueno, el ayuno intermitente no se ha visto que provoque gastritis. ¿Por qué? Pues porque vamos a estar con un aporte de líquidos y porque, bueno, pues vamos a favorecer, como ya dijimos, que haya este proceso de depuración. Entonces, realmente, pues no se ha reportado de manera en artículos o en investigaciones que el ayuno intermitente provoque gastritis. Seguramente si un paciente ya tiene alteraciones gástricas o irritación gástrica, pues pudiera tener algún problema, pero es ya un proceso preexistente. En la bibliografía pues no se comenta que se provoque gastritis. Y los complementos pues sí se pueden seguir dando durante el ayuno, pero obviamente que sean complementos que no tengan aporte energético. Por ejemplo, si les toca tomar su glucosamina cuando, o no sé, sus vitaminas, la vitamina B o cualquier otro complejo vitamínico, ¿no? Las vitaminas liposolubles, etcétera, cualquier cosa que ustedes estén tomando como complemento vitamínico de manera normal, pues lo pueden seguir tomando, pero hay que vigilar que no tenga aporte energético. Porque si tiene glucosa, fructuosa o algún tipo de endulcorante, pues entonces ya no sirve porque ya está haciendo un aporte energético y va a romper el ayuno. El ayuno de 16 horas y posterior a la realización de ejercicio moderado, ¿por cuántas horas se puede realizar el ejercicio? Realmente, pues lo que se recomienda es que sea mínimo 1 hora. Entonces, si se está haciendo si se hace el ayuno, como ya habíamos dicho, y luego se hace el ejercicio, pues no pasa nada. Acuérdense que la cosa es que no sea al mismo tiempo y al hacer el ejercicio, pues lo mínimo que se recomienda es que sea 1 hora. ¿Por cuánto tiempo recomiendo estar haciendo el ayuno intermitente? Pues yo se los recomiendo por toda la vida. Todos deberíamos de hacer ayuno intermitente toda la vida en un esquema que ya presentamos durante la plática, varios esquemas accesibles. Yo creo que son todos accesibles. Entonces, bueno, pues ustedes tendrán que escoger y ofrecerle a sus pacientes el esquema que pudiera ser más adecuado para cada quien. Hay gente que ayuna un día a la semana y ya se acostumbró y le queda bien. Yo, por ejemplo, lo he hecho el domingo, que es como que el día que me es más fácil porque estoy en casa, etcétera. Pero siempre hay que empezar con ayuno de horas, porque si yo llego y quiero hacer ayuno de un día así de repente y no estoy adaptada, pues me voy a sentir mal. Además que también hay pacientes que son muy lábiles al hambre, se empiezan a sentir muy, muy, muy mal y no lo toleran. Entonces, si el paciente pues no puede tolerar esa sensación de hambre, pues obviamente no es candidato para el ayuno intermitente. Puede ser que mi ayuno sea en las noches, no cenando, al despertar comer medio plátano, hacer ejercicio y luego desayunar. Esa es una pregunta. O puedo hacer la cena y saltarme el desayuno. Exactamente es lo que les comento. Se pueden volar o saltar alguna de las comidas. Puede ser a lo mejor un ejemplo, ¿no? Puede ser la comida y la cena. O puede ser nada más la cena. Si comimos un ejemplo, si yo como a las 2 o a las 3 de la tarde y ya no ceno ni como nada hasta el otro día que voy a desayunar, pues ahí ya hice un periodo de ayuno de horas. Entonces sí, puede ser, ahora sí que el esquema que ustedes se acomoden más, puede ser desayuno o cena. Como yo les platicaba, yo la verdad es que a mí el desayuno me cuesta mucho trabajo quitármelo, entonces lo que hago es que pues me vuelo a veces la cena. Entonces, para mí es más fácil la cena, pero ya cada quien tendrá que ver pues cuál es más fácil. Es preferible realizar ayuno intermitente al realizar las 3 comidas al día más las colaciones. Aquí no entendí bien la pregunta. ¿Es preferible realizar
ayuno intermitente a realizar las 3 comidas al día más las colaciones. A ver si entendí la pregunta. Recuerden que el ayuno intermitente es un periodo, es un bloque de tiempo en el cual yo no tengo ingesta. Pero cuando regreso a mi consumo normal, pues por supuesto que tiene que ser bajo las reglas de una alimentación adecuada. ¿Qué es esto? Bueno, pues mis 3 comidas principales y mis 2 colaciones, obviamente ya dijimos bajas en calorías y no abundantes en cantidad, con una alimentación variada, limpia, etcétera, cumpliendo todo lo que son las leyes de la alimentación. Entonces, si yo hago el ayuno intermitente X día a la semana o X número de horas cada ciertos días, cuando yo regreso a mi alimentación, esta tiene que ser pues lo más apegado a estas reglas, es decir, 3 comidas y mis 2 colaciones. Y por supuesto hipocalóricas, porque si no de nada sirve que haga ayuno si cuando regreso a mi alimentación normal, pues es un caos, ¿no? No desayuno, luego no ceno, etc. O sea, tiene que tener un orden. En los días que estoy comiendo con alimentación o estoy en un esquema de alimentación normal, tiene que tener desayuno, comida, cena y colaciones. Cuando hago el periodo de ayuno, entro en ayuno de acuerdo al esquema que yo escoja y cuando regreso vuelvo a mi esquema de alimentación normal. Entonces, eso es lo que yo necesito establecer. Pero depende obviamente de la persona y del paciente cómo lo va a manejar. Puede que sea un día, puede que sean horas, etcétera. Pero cuando se regresa a la alimentación normal, pues tiene que ser un esquema adecuado y mucho más si el paciente está en control de peso. Muchas gracias por los comentarios. Cuando se hacen los ayunos, ¿por cuánto tiempo se recomienda hacer o se puede hacer? Bueno, ya habíamos presentado los esquemas. Revisen por favor la presentación, se las vamos a mandar. Ahí vienen los esquemas que existen para poder hacer el ayuno por horas o por días, dependiendo del que ustedes escojan. La recomendación de 3 comidas y 2 colaciones no tiene éxito en la pérdida de peso como sostienen los pacientes. Bueno, esta pregunta, bueno, sí, a veces nos ha tocado, y creo que es la última pregunta. Por supuesto que sí. Miren, yo trabajo con pacientes en control de peso. Ya tengo un tiempo trabajando con pacientes con control de peso. Y tengo además un grupo en el ISSSTE, porque yo trabajo, tengo un grupo en el ISSSTE de control de peso de pacientes derechohabientes. Lo tengo desde 2010. Desde 2010 yo estoy trabajando con control de peso. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Entonces, ¿qué les puedo compartir de la experiencia? Pues ya casi 10 años o un poco más de trabajar con control de peso. Es muy difícil el control de peso, sí. Es difícil que el paciente se apegue. Creo que el gran problema del control de peso es el apego. Y es muy difícil que el paciente sea disciplinado. Si nosotros mismos como personal de salud muchas veces no somos disciplinados, pues imagínense el paciente que su misma calidad de vida deficiente es la que lo ha llevado a estar enfermo. Entonces, pues menos va a ser disciplinado. Pero sí se puede bajar de peso con un régimen adecuado, haciendo 3 comidas y 2 colaciones. Pero tiene todo un trasfondo. No es solamente darle al paciente su dieta bien bonita, bien hechecita, decirle, bueno, vas a desayunar, a comer, a cenar y vas a hacer tus colaciones. Es cambiar su estilo de vida. Es que tiene que hacer ejercicio, además de llevar este régimen alimenticio. Es que tiene que dormir bien. Es que tiene que empezar a cambiar sus hábitos de vida, cambiar su estilo de vida por una vida activa. Es que tiene que a lo mejor dejar el cigarrito, la copita, etc. Es un cambio en el estilo de vida. No es solamente
la estructura de 3 comidas y 2 colaciones. Es mucho más que eso. Cuando se cambia todo el esquema, el chip, y cuando se cambia el estilo de vida, es cuando el paciente baja de peso. Y eso se los digo de verdad, como dice el dicho, con todos los pelos de la burra en la mano, porque de verdad que sí los tengo. En el grupo que yo llevo en el ISSSTE, que llevamos 10 años haciéndolo, siempre entra un grupo aproximadamente entre 40 y 50 personas, pero son derechohabientes del ISSSTE, son personas que van a terapia física, pero que tienen un gran problema de sobrepeso o de obesidad y que eso les ha contribuido a su problema por el cual están en la clínica, es decir, de columna, de rodillas, de lo que gusten y manden. Entonces, a esos pacientes les urge bajar de peso, pero les urge con letras mayúsculas. Por eso entran al programa de control de peso. Y en ese programa de control de peso, que yo soy la encargada, solo les trabajamos, y digo les trabajamos porque somos un equipo. Tenemos un terapista físico que los pone a hacer ejercicio. Tenemos un psicólogo que les trabaja sus emociones, porque el paciente obeso tiene mucho problema con sus emociones, muchísimo. Tenemos una nutrióloga con la que están en consulta de manera constante. Tienen una trabajadora social que está al pendiente de ellos en todo, en que no falten, en que cumplan con sus tareas, etcétera, porque tienen tareas. Y me tienen a mí, ¿no? Entonces, todo este equipo de trabajo estamos enfocados a trabajar con ellos. Pero ellos, su tratamiento, ¿saben cuál es? Simplemente control de peso con la dieta, con la modificación de la dieta que les hace la nutrióloga, el peso que se les toma cada mes, sus exámenes de laboratorio que también estamos vigilando, el programa de ejercicio que hacen con el terapeuta físico y las sesiones grupales que tienen con el psicólogo. Eso es todo. Yo no tengo autorizado darles ni medicamentos, ni nutracéuticos, ni ningún tipo de chocho. Es simplemente con las intervenciones del equipo completo. Y les puedo decir con toda la satisfacción y con toda la evidencia que todos bajan de peso, todos. Hemos tenido incluso matrimonios que han entrado juntos al grupo y la pareja, los dos, han bajado de peso. Incluso hemos tenido pacientes que han bajado hasta 16 kilos y que les ha cambiado la vida. Pero entre ellos se apoyan. Han formado grupos de WhatsApp que hasta la fecha y siguen. Hace ya buen rato que terminaron de su programa y siguen siendo amigos y se ven y se frecuentan y se quieren y se reúnen para intercambiar recetas vegetarianas y ya crearon ellos mismos hicieron un recetario y se apoyan. Por ejemplo, ahorita que está la contingencia, pues se están apoyando entre ellos, hacen ejercicio y se apoyan y se mandan sus videos ahí por WhatsApp. Yo hice este ejercicio y yo hice otro. Y les ha cambiado la vida, pero lo que les cambió fue el chip. Y ese chip se cambió en un proceso allí dentro del ISSSTE con muy, muy, muy poquitos elementos, porque lo que nos dan es nada. Pues un aula con un proyector para platicar con ellos una vez a la semana y hacer nuestras reuniones, el lugar donde hacen el ejercicio y punto, se acabó. Entonces, sí se puede, claro que sí se puede. El paciente obeso puede bajar de peso y puede tener grandes y espectaculares resultados. Yo espero el mes que entra poderles compartir este trabajo y que ustedes escuchen a los pacientes. Quiero invitar a Juanita, que es una de las más representativas. Les platico rápidamente. Juanita es una paciente que llegó con depresión muy, muy severa porque su esposo falleció. Más de 30 años casados, la depresión pues a todo lo que da. Juanita se encerró a comer y a llorar, literal, meses. Ya no se bañaba, ya no se cambiaba, simplemente estaba comiendo y acostada en su cama, porque estaba en un duelo y porque estaba deprimida.
Cuando llega conmigo, yo la valoro y pues le doy su sacudida, porque pues sí, de repente soy medio ruda, y la meto prácticamente a fuerza al grupo, y le dije, si usted no entra al grupo, yo ya no le voy a dar terapia, porque llegó muy mal de las rodillas y de la columna. Por supuesto, por el sobrepeso que había ganado. Pues a regañadientes entró, y recordándome a mi mamá y todo, pero bueno, entró, y pues gran sorpresa que Juanita cambió, bajó, hasta la fecha ha bajado, yo creo que ya va para los 30 kilos, una cosa impresionante, ya su ropa pues anterior ya la tuvo que tirar desde hace mucho, y hoy es una mujer feliz, tiene amigos, tiene amigas, cambió su manera de ver, de entender la vida, cambió su perspectiva, cambió su chip, se puso a hacer ejercicio, hoy es una persona que todos los días hace ejercicio, es una persona sana, come súper sano, ella misma prepara sus menús, los comparte, y bueno, da testimonio. Yo la he invitado a los grupos después de ella, a los grupos, porque esto es cíclico, cada termina un grupo y entra otro y entra otro y así. Y ella ha dado testimonio con otros grupos y las personas la ven. Hoy es una mujer guapa, que se arregla, que se cuida, que no está deprimida, que ha pasado su duelo, que ha entendido que ella tiene que cuidarse a sí misma. Y por supuesto que bajó, pero muchísimo de peso. Y nunca le di ni un chocho. Lo único que le dimos fue un cambio de chip y su mejora alimenticia. Por supuesto, se le corrigió la dieta, se le puso a hacer ejercicio, se le cambió el chip, se le quitó la depresión y Juanita cambió. Entonces, de verdad que sí se puede, claro que se puede. Con toda la evidencia y con todos los pelos de la burra en la mano, de verdad que se los digo que sí se puede. El problema casi siempre está acá. Como todo en la vida, casi siempre el problema está en nuestra mente. Cuando eso cambia, todo lo demás cambia. Y bueno, pues ahora sí ya me supercolgué, ya me salí del tema, pero espero que esto que les comparto les sea útil, les pueda aportar algo. De verdad es con mucho cariño y se los digo con mucho gusto, porque de verdad a mí me da mucho gusto ver bien a mis pacientes. Y bueno, pues terminamos. Muchas gracias por los comentarios. Yo también les agradezco mucho que me hayan aguantado ya casi 2 horas.